Colapso y crisis. Estas son las palabras que más se repiten entre los fiscales del Ministerio Público debido a una sobrecarga laboral y condiciones extremas de trabajo. Esta situación, dicen los funcionarios, afectaría a la persecución penal y también a las víctimas de la delincuencia. Es un tema que queremos analizar acá en el estudio de CNN Chile. Nos encontramos con el director nacional de la Asociación de Fiscales, Ernesto Navarro. Ernesto, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ustedes hicieron una asamblea extraordinaria en el transcurso de las últimas horas y concluyeron, algo que no es novedoso, no es primera vez que hablamos de esto. Ustedes lo vienen denunciando hace un buen par de años. ¿Por qué si lo vienen denunciando hace un buen par de años todavía no ha habido algún punto de solución a este problema? Efectivamente, este fin de semana nos reunimos los fiscales asociados de todo Chile, llegaron de todas las regiones y nuevamente analizamos lo que ya veníamos, como usted dice, viendo hace mucho tiempo, ya hace varios periodos, que señalamos que existe una crisis importante dentro de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público, lo que ha afectado directamente a la persecución penal y a las víctimas de estos delitos. Nuevamente, los fiscales nos expresaron realidades que realmente son asombrosas a nivel nacional, donde hay turnos extenuantes de trabajo, donde no existen apoyos para los fiscales para realizar su trabajo. Por lo tanto, nuevamente teniendo presente que hay un nuevo cambio de gobierno y ya habiéndonos reunido en un principio con el ministro de Justicia, el señor Gómez, le planteamos los problemas que consideramos que existen en la Fiscalía, una escasa dotación de fiscales, no existe subrogancia ni suplencia respecto a fiscales. Y también el problema de la fuga de fiscales que hemos tenido todos estos años se van replicando, que cada vez renuncian más fiscales, hasta la altura, alrededor más de 180 fiscales que han renunciado, precisamente porque no hay incentivos a la permanencia dentro de la Fiscalía. Ernesto, en un minuto hubo una iniciativa legal que apuntaba a mejorar los escalafones, a incluso dar mayor dotación al Ministerio Público. ¿En qué quedó eso? Eso se vio, el gobierno pasado inició esta reforma, una indicación al proyecto de ley que existía del plan de fortalecimiento del Ministerio Público. En la votación que hubo en la Cámara de Diputados a fines de este año, se logró una mayoría, ya que todos los diputados transversalmente estimaban que efectivamente existen problemas y que se tenían que recuperar. Pero como no se lograron las mayorías que se necesitan para cambiar una ley de quórum, que es los 4/7 de la Cámara, este proyecto pasó muy truncado al Senado. No se logró la mayoría absoluta en el tema de la carrera funcional, ni tampoco la subrogancia ni la suplencia. Por lo tanto, lo que existe ahora actualmente en el Senado es un proyecto que en ningún momento se condice con las pensiones que teníamos como fiscales, ni tampoco la que tuvo su gobierno en su momento para incentivar y promover este proyecto de ley. Y en el caso de la reunión que ustedes sostuvieron con el nuevo ministro, que lleva pocas semanas en el cargo, el ministro Gómez, que además conoce de cerca la realidad porque ya fue ministro de Justicia, ¿hay un compromiso de este nuevo gobierno para poder trabajar en esa demanda que ustedes están planteando? Nosotros, precisamente como tú dices, él fue subsecretario de Justicia en el momento que doña Soledad Alvear era la ministra de Justicia y se hizo la reforma procesal penal. Por lo tanto, era un actor que tiene conocimiento pleno de las situaciones y creemos que él está en un momento histórico para poder arreglar esos errores que tenía la reforma procesal penal que el gobierno impulsó en ese momento. Él ahora, como ministro de Justicia, él sabe y le hicimos ver los errores que tiene esta reforma, principalmente la subrogancia y la suplencia. O sea, en el momento en que se hace esta reforma procesal penal, no se estableció un sistema de subrogancia y suplencia para los fiscales, lo que es sumamente complejo y es inaudito que no exista. Cabe señalar que si una fiscal queda en su periodo de embarazo, o sea, el pre y el postnatal, estamos pensando en una funcionaria, una fiscal que está más de 9 meses fuera de su cargo y nadie la subroga. O sea, el trabajo que tenía ella, su carga laboral, se tiene que dividir entre otros fiscales que obviamente tienen su carga laboral también. Por lo tanto, son cosas que nosotros creemos que ya estamos en el momento de no hacer más análisis, más estudios de los estudios que se han hecho, sino que rápidamente el gobierno, si tiene entre sus planteamientos también una política contra la delincuencia efectiva, es necesario que ya en el tiempo corto, esperamos nosotros, y así lo establecimos en la asociación, queremos que en un tiempo corto se establezcan nuevos incentivos a la permanencia, subrogancia, suplencia, equipos mínimos de trabajo para los fiscales. Corríjame usted el tiempo que se implementó la reforma procesal penal, pero por lo menos son más de 6 años, si no me equivoco. No, más de 10 años está la reforma procesal penal. Incluso más, porque fue en el gobierno del presidente Lago. En el presidente Lago y ahí ahora, se fue gradual. ¿esos efectos actuales de hoy siguen siendo producto de la implementación de la reforma y donde quedaron, por decirlo de alguna manera, cosas inconclusas
inconclusas que hasta el día de hoy no se solucionan? Una de las cosas, la que ya te comento, no estaba la ley estableció la subrogancia ni suplencia. Otra cosa que no se estableció en ese momento es la carga laboral que tiene un fiscal. Se estableció en un principio que el fiscal iba a tener alrededor de 1.200 causas. Cabe señalar que en estos más de 10 años se han iniciado, hay nuevas formas penales, se han creado nuevos tipos penales que obviamente con las fiscalías sumaron un número importantísimo de causas que no estaban contempladas en un principio. Cabe señalar solamente la ley de violencia intrafamiliar, que es un 30% más de carga laboral para los fiscales, y así un sinnúmero de leyes que se han aprobado. Esta misma ley de violencia en los estadios, donde vemos que hoy día en la tarde y en la mañana en la audiencia de control de detención prácticamente colapsaron el centro de justicia con la cantidad de detenidos que iban extra. Ahora, durante el último tiempo ha habido contraposición de los gobiernos de turno con el Poder Judicial. Siempre han llegado al mismo punto y es al trabajo de los fiscales. Muchas veces a ustedes se les acusa de que no han reunido las pruebas, de que no han hecho el trabajo y que en casos emblemáticos, por ejemplo, para el gobierno recién pasado, todavía estamos recién con este asumiendo, el de Piñera, que no se llevaron a cabo causas por culpa de los fiscales. ¿Qué responden ustedes a eso? Nosotros hemos dicho, cuando hay alguna crítica hacia la labor de los fiscales, obviamente las audiencias son públicas, cualquier persona puede ir a verla y fijarse si hay algunas deficiencias. Consideramos que hay casos que evidentemente no se reunieron todas las pruebas necesarias para lograr una condena, pero hay que ver el contexto general del trabajo del fiscal. O sea, aquí hay, por las estadísticas que tenemos, alrededor de un 95% de los juicios orales tienen sentencias condenatorias. O sea, estamos hablando de un 5%, pueden ser casos emblemáticos, donde también los mismos jueces han puesto un énfasis mayor en la ponderación de las pruebas. Considero que evidentemente esto se debe, puede ser a cosas puntuales, pero también en la excesiva carga de trabajo que tienen los fiscales. O sea, los fiscales, me hablaban casos de colegas de Antofagasta, del sur, que tienen 4 meses de turno. Hay un fiscal, hay fiscalías que tienen 5 fiscales y hay juicios orales que duran un mes. O sea, tenemos a 3 fiscales fuera de la fiscalía y tenemos a otros 2 que tienen que seguir la investigación penal. Por lo tanto, en esas situaciones se generan lapsos que son propios de un sistema que no resiste mayor análisis por la carga laboral en que trabajamos y el excesivo compuesto de funcionarios que pueden apoyar la labor de los fiscales. Ahora, usted me mencionaba y me daba como ejemplo el caso de una fiscal que, por ejemplo, de tener un postnatal, no existe hoy una regulación que permita reemplazarlo. ¿Qué pasa cuando hay fiscales que sencillamente tienen otra oferta, se van a trabajar a otra área, hay una fuga del sistema del Ministerio Público y hay que llenar esos cupos? Y le pongo el ejemplo, si hay que hacerlo, por ejemplo, en una zona más austral o en una zona con ciertas complejidades o donde se sabe que confluyen muchos lugares y por lo tanto hay más trabajo. Hoy día la gente y los profesionales aptos para un cargo están interesados en ser parte del Ministerio Público. No lo sé, la realidad, no hemos hecho un estudio, un análisis si hay gente que esté interesada. Afortunadamente los cargos se ocupan principalmente con los abogados asistentes, que son los que existe un escalafón de profesionales dentro de la Fiscalía, que ellos por lo general ocupan este tipo de cargos. Claro está que el incentivo, ya lo hemos visto en las últimas renuncias que han habido este último mes. O sea, hay fiscales incluso que se van por menos dinero, o sea, por menos sueldos más bajos, pero dicen que ya cumplieron un ciclo dentro de la Fiscalía, que ya no dan más con la responsabilidad y la carga de trabajo, por lo tanto incluso optan a estos cargos de menores remuneraciones, pero donde se sienten por lo menos realizados profesionalmente, lo que no ocurre en la Fiscalía. Consideramos que va a suceder, yo creo que no van a haber personas interesadas en una labor que, sin perjuicio de todas las complejidades que te estoy explicando, es una labor sumamente para los fiscales que trabajamos al día a día. Lo consideramos que es una labor sumamente noble y que la hacemos con muchas ganas, y por eso es nuestra preocupación. Queremos llegar a la ciudadanía, realmente a las víctimas, pero a veces con la cantidad de trabajo, con la complejidad de la carga laboral diaria que tiene un fiscal, no lo puede hacer. En términos simples, yo sé que se incorporan varios aspectos, pero en términos sencillos, la primera manera para disminuir todos estos problemas sería aumentar la dotación de fiscales. Así es, hay la idea de aumentar la dotación de fiscales, o sea, consideramos que es insuficiente. ¿Hay zonas que tienen bajo número, por ejemplo? Hay zonas que los fiscales están determinados por ley a una zona determinada. Por ejemplo, un fiscal tiene que ocupar una agrupación de comunas y hay un fiscal para 4 o 3 comunas. Y eso en la práctica se ha visto que no es posible. O sea, hay fiscales en la quinta región, el fiscal de Quintero
creo que tiene alrededor de 5.000 causas por el sistema, pero y como la ley asigna solamente a un fiscal ahí, consideramos que tiene que haber un aumento de dotación importante para cumplir todas las necesidades que tiene la población, ya que la cantidad de delitos va en crecimiento. ¿Ustedes han tenido encuentros con los parlamentarios, Ernesto, para plantearle esto? Porque finalmente todas estas modificaciones deben pasar por una ley, por el Poder Legislativo. Hemos estado con todas las bancadas de parlamentarios, y todos ellos han coincidido en nuestras peticiones, las han considerado que son razonables y que son importantes llevarlas a cabo. Creemos que tenemos el apoyo parlamentario de todos los conglomerados políticos. Por lo tanto, solamente necesitamos la iniciativa, en este caso del gobierno, que impulse una verdadera reforma procesal penal en el sentido de los funcionarios de la Fiscalía, de los fiscales, y así poder avanzar en este tema. No es, a los gobiernos siempre el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy importante en la agenda de todos los presidentes y los candidatos. No es, tener más carabineros o más funcionarios policiales, claro que es bueno, pero acá estamos en un cuello de embudo, en la parte donde si no tenemos más fiscales, si no tenemos fiscales que puedan realizar su trabajo, no va a funcionar ninguno de estos sistemas. A juicio de ustedes, ¿esto pasa por un tema de recursos? El hecho de que hasta el día de hoy, después de tantos años que ustedes vienen demandando esto, no se haya aumentado, por ejemplo, la dotación, porque aumentar la dotación significa también tener más recursos para pagarle a esas personas. O sea, los recursos tienen que venir del gobierno. O sea, efectivamente puede ser un tema de recursos, pero en un tema tan sensible como la seguridad pública, yo creo que es uno de los temas, de los pilares de una sociedad, tanto como la educación, la salud, también la seguridad de las personas. Por lo tanto, sí, deben existir los recursos, creemos que hay. Ya el gobierno anterior, cuando se hizo este incentivo a esta modificación legal, estaban los recursos. Nosotros tuvimos conversaciones con el subsecretario Piña, el gobierno anterior, y esto pasó por la Dirección de Presupuestos y se encontraban los recursos ya establecidos. Esperamos que los que estén no se modifiquen para otras líneas y se inyecten más recursos para que logremos lo que entendemos que es necesario para el Ministerio Público. En este primer encuentro que ustedes tuvieron con el ministro Gómez, ¿quedaron en nuevamente reunirse, en trabajar en una agenda coordinada, paralela, de modo de avanzar con estas demandas? Tuvimos una reunión más bien de carácter protocolar. ¿De presentación? De presentación, justamente. Le dimos a conocer nuestros problemas y él quedó de juntarse nuevamente con nosotros en algún momento. No hay fecha, no hay nada. Estamos esperando las invitaciones, siempre vamos a ir a juntarnos con él para poder trabajar en este asunto coordinadamente también con el fiscal nacional, que es el jefe de servicio de la Fiscalía. Bien, le quiero agradecer a Ernesto Navarro, director nacional de la Asociación de Fiscales, por haber estado con nosotros acá en CNN. Muchas gracias. Buenas tardes.